Buenas tardes a todas. Empezamos con el primer capítulo de este gran podcast llamado Ni tan adultas. Bienvenida a Maggie, Pau y Ailu. Hola, Almi. ¿Cómo andas, amiga? Hola, Almi, ¿cómo estás? Les comentamos a nuestras oyentes, Ni tan adultas es un momento entre amigas donde charlaremos temas relacionados a los 20s, a las dudas de la adultez y los problemas que te comen la cabeza. Hoy empezamos con un tema particular que nos genera dudas sobre el futuro, pero con alguien que nos va a aclarar el panorama sobre sus 20s. Contanos, Ailu, ¿de qué vamos a charlar? Almi, hoy vamos a estar conversando de cómo era tener 20 años hace 20 años y de cómo nos imaginamos que va a ser tener 20s dentro de 20 años. Parece un trabalenguas, ¿eh? Sí, pero bueno, es básicamente de lo que vamos a charlar. Pau, ¿nos querés contar un poco sobre qué sucede con respecto a la inserción laboral de las mujeres en los 20 y hasta incluso también terminando de estudiar o estando embarazadas, ¿no? Sí, les vamos a contar un poco de datos más duros sobre toda esta cuestión, qué sucede con la inserción laboral actualmente, las licencias de las mujeres en sus trabajos, cómo estas se diferencian también de las licencias de los hombres. También vamos a charlar de la imposibilidad de las mujeres solteras o en pareja de mudarse, ser madres, trabajar o estudiar. Perfecto, seguiremos desarrollando en un ratito claramente, pero ahora quiero que Maggie me presente a nuestra entrevistada para el primer capítulo. Contanos, ¿quién es ella? Ella es Cecilia Chervabás, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y docente de la UBA. Además, es madre de 2 mujeres, una de 22 y otra de 26 años. Y nos va a contar sobre cómo es maternar a esa edad, sobre su trabajo y sobre la importancia de la contención familiar en todo este proceso. Muy bien, la escucharemos en unos minutitos. Mientras tanto, Ailu y Pau nos van a contar un poco sobre lo que significa trabajar, estudiar, maternar y claramente sobrevivir en esta época. Bien, con respecto a la inserción laboral de las mujeres actualmente, vimos que en un informe de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, encontramos que en Argentina, al igual que en el resto de los países de Latinoamérica, las mujeres enfrentan mayores obstáculos que sus pares varones para insertarse en el mercado laboral y es más preocupante aún que enfrentan mayores restricciones tan solo para iniciar la búsqueda de ese trabajo. También el sector ocupacional donde ellas se insertan, el nivel de formación que se les exige y así como la remuneración que reciben, evidencian claras desventajas en relación con los varones. Uno no lo podría creer en esta época que siga pasando estas cosas, pero realmente sigue ocurriendo, es muy loco. Sí, y además de esto, las mujeres siguen siendo mayoritariamente las responsables de la organización del hogar y el cuidado de los niños. Y según la última encuesta del INDEC, el 89% de las mujeres realizan trabajo no remunerado en el hogar. Sí, o sea, lo que habitualmente llamamos tareas de cuidado, ¿no? Exacto. Y que no te las paga nadie. Además, estos datos que Pau nos estaba dando, otros que son llamativos, es que la trabajadora debe tomarse, es un derecho que tiene, 90 días de corrido por licencia de maternidad obligatoria, que suele ser 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto, según el certificado que te da el médico. Y durante esta licencia, el ANSES paga a la trabajadora la prestación por maternidad, lo que se llama las asignaciones familiares previstas, que equivale al sueldo que cobra de manera habitual. Sin embargo, lo que hace es que el empleador se lo deba pagar hasta que la licencia sea efectiva. Exacto, es así. Vamos a debatir un poco también sobre esto que venimos hablando. Son datos de años anteriores y que hoy en día deben cambiar y seguramente cambiaron. Pero vamos a charlar sobre esta imposibilidad de trabajar, estudiar, maternar y también en ese proceso tal vez irte a vivir sola, que es un poco de lo que nos va a contar también Ceci, ¿no? Según datos del INDEC, hoy en día se necesitan alrededor de 1.500.000 pesos para no ser pobre. Este fue el dato de la inflación del mes de septiembre. Una familia tipo de 3 o 4 personas necesita esa cantidad de dinero para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Teniendo en cuenta eso y trabajos que seguramente no llegan a los 2 millones de pesos, para chicas de nuestra edad estoy hablando, ¿no? De 20 a 30 años, que tal vez no llegan con un sueldo para poder irse a vivir solas, maternar, estudiar, no sé, ¿qué opinan? Sí, además, amiga, pensá lo que cuesta un alquiler hoy en día, que está alrededor de los 700.000 pesos, es imposible. Sí, exacto. No, y además, si vos cobrás el sueldo promedio del que estamos hablando y sos madre, no solamente tenés que abastecerse a uno mismo, sino también a otra persona, y con lo que salen los pañales, con todo lo que involucra los gastos. Realmente se hace muy difícil hoy en día. Sí, yo creo que ya de base, teniendo que alquilar, ya te lleva gran parte del ingreso, lo que se hace muy difícil poder mantenerse solo para independizarse. Va a haber que preguntarle a Ceci, a ver qué decía ella, cómo lo vivió ella.
Así es, vamos a escuchar a la gran Cecilia Chervabás. Maggie tuvo el placer de charlar con ella, así que la vamos a escuchar. Ceci, contanos, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tenés? ¿Entre qué años viviste tus 20s? Preséntate un poco. Soy María Cecilia Chervabás, tengo 53 años. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, profesora en Enseñanza Media y Superior de Comunicación, especialista en tecnología educativa, maestranda, y me dedico a la formación docente y afortunadamente también sigo enseñando en la facultad en la que yo me formé y en la carrera de la cual de algún modo soy hija. Bueno, Ceci, contanos un poco, para romper el hielo. Apelando a los 5 sentidos, ¿cómo describirías tus 20s en una imagen? En un sabor, en un olor, un sonido y una textura. ¿Cómo lo harías? Si fuera una imagen, creo que sería un puente, porque, bueno, un puente permite comunicar dos lugares que no están consecutivos uno con el otro, ¿no? Un puente te permite ir del otro lado y ver qué es lo que hay, desde el lugar conocido hacia lo que hay del otro lado. Muy interesante esto que nos contaba Ceci. Ahora quiero saber, ¿cómo era tener 20 hace 20 años? ¿Crees que cambió mucho? ¿En qué aspectos? Bueno, ¿cómo era tener 20 hace 20 o más? Yo creo que a los 20 se tenía y se tiene las ganas, se tiene el deseo, se tienen los proyectos que nos hacen andar el camino. No se tiene tanto temor, entonces ese camino puede ir abriéndose en distintos atajos o no tenemos tanto temor de perdernos en el camino porque de alguna manera nos estamos descubriendo. Si tenemos la suerte de que no hayan sido más fuertes que nuestros deseos y nuestros sueños, ciertos mandatos sociales, bueno, nos vamos a dar la oportunidad de explorar, de intentar, de equivocarnos y de levantarnos y continuar y a veces no ir por los caminos más certeros que están ya trazados previamente a que los andemos, sino, bueno, esto un poco de ir haciendo camino al andar, ¿no? Pero supe también que me quería dedicar a la educación. Y eso, bueno, fue un hallazgo que me sorprendió. Y siempre lo recuerdo como un momento eureka. Muy interesante esto que nos contás, Ceci. Sí, a veces en los 20, por lo que nosotras vivimos, creemos que es importante tomar riesgos y a veces ir por caminos de los que no sabemos cuál va a ser el destino. Te queríamos preguntar ahora, ¿cómo era un buen fin de semana en tus 20s? ¿Cuál era un plan ideal para salir, no sé, recitales, fiestas, actividades culturales? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? En aquel momento, ¿qué era un buen fin de semana? Un buen fin de semana era juntarnos con amigos, tener charlas hasta cualquier hora, ir a recitales. Sí, siempre me gustó mucho, fui de ir a recitales, de ir a muestras, a museos. Soy una tipa de museos desde muy chiquita. Claro, sí, cambiaron un montón de cosas. Era otra noche la de Buenos Aires en ese momento. ¿Cómo recordás a la ciudad en aquella época? Que tal vez justamente lo relaciono con el desarrollo tecnológico. Hoy las personas están muy ensimismadas cada uno con sus dispositivos y entonces, así haya calles colmadas de personas, esas personas no están nunca en vínculos con las que están caminando al lado. Pero creo que esto es algo que tiene que ver con el desarrollo de las grandes ciudades también, y si hoy uno también se va a otros lugares un poco más alejados de acá, sí se encuentra con el saludo de las personas al cruzarse por las calles, y bueno, eso que estaba bueno, hoy a veces si la miro medio como desde afuera, medio como una mirada etnográfica, decir, a ver cómo son las calles de mi ciudad, sí, veo que nos hemos convertido de algún modo en
en autómatas. Un poco relacionado a lo que venimos charlando, y con respecto a cómo nos invade hoy en día la tecnología. ¿Cómo era tener 20 en épocas aún muy analógicas y no vivir para las redes sociales y la exposición? ¿Crees que la gente era más genuina, disfrutaba más? ¿Crees que no cambió? ¿Qué opinas al respecto? Tal vez era impensado que cuando alguna vez yo fuese mamá tuviese tanta cantidad de objetos que habían sido parte de mi adolescencia y mi juventud, que mis hijas no llegaron siquiera a saber cómo eran, salvo porque yo tenga algunos en mi casa y se los muestre, ¿no? Muy interesante esta visión que traes de otra perspectiva que nosotras no podemos tener. Te queríamos consultar, volviendo un poco a tu vida familiar, ¿qué mandato sentías de tu sociedad o tus padres a lo largo de la década de los 20? En cuanto a la cuestión de los mandatos sociales, bueno, afortunadamente yo no tuve en mi familia estas bajadas, ¿no? Tan tajantes. Siempre nos criaron con la libertad de ir decidiendo lo que queríamos hacer, cosa que agradezco porque también para el mismo momento había otras realidades diferentes en familias de amigas y de amigos, y entonces me tocó por suerte reconocer desde muy temprano que yo en ese sentido tenía una suerte, pero sí que se suponía que haber nacido en una ciudad con este desarrollo, en una clase media bien de laburantes, había una expectativa de, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y de alguna manera yo me metí en una carrera que tampoco era muy conocida, porque cuando yo me pongo a averiguar para estudiar, estaba pensando hacer algo que nada que ver, porque pensé durante muchos años del secundario en que iba a estudiar medicina. Sin embargo, el momento de anotarme en el CBC me hizo acercarme a el librito de UDEVA, porque hoy está todo en internet, pero en aquel momento todas las carreras que existían en la Universidad de Buenos Aires estaban en el librito de UDEVA. Entonces me acerqué a ese librito y me entero que existe una carrera que yo no la conocía, que se llamaba Ciencias de la Comunicación, y cuando me acerqué para pedir información, me dijeron que claramente todavía no había ninguna persona que se hubiese recibido en esa carrera porque era nueva y con los años que tenía su plan de estudios no había todavía ningún licenciado o licenciada en comunicación. Miré el programa y bueno, otra vez el puente hacia lo desconocido, dije, yo voy a ir por este lado. Esto del puente a lo desconocido otra vez opera ahí como figura, ¿no? Pero bueno, la comencé viviendo en mi casa familiar, con mis padres, con mis hermanas, y la terminé viviendo en pareja, con quien en aquel momento era mi novio, y sí, la terminé siendo mamá, porque nos habíamos ido a vivir juntos, teníamos muchas ganas de formar una familia, y yo ya sabía que bueno, que eso iba a ser antes de que terminara la carrera, porque era como el momento, que teníamos ese deseo, y así que sí, la verdad es que realmente si no hubiese sido con un gran apoyo de mi familia y de mi novio, hoy mi marido, estudiar, trabajar, maternar, hubiese sido algo muy difícil, y entiendo que quienes no tienen una red así armada como este entramado de totoras, se les puede dificultar mucho y puede ser un factor para, no poder continuar, eh, por lo cual creo que siempre hay que seguir haciendo un trabajo sostenido para tratar de evitar, ¿no?, que eso suceda, y tratar de que todos y todas tengan todas las oportunidades que tengan el deseo de tener. Qué linda tu historia, la verdad. Me encanta escuchar a una persona que estudió lo mismo que estamos estudiando nosotras y que haya conseguido todo lo que vos nos contás. Con respecto a independizarte, cuando vos lo hiciste, ¿fue por decisión propia, porque necesitabas hacerlo o cómo fue? Además, te queríamos consultar algo que para nosotras es bastante relevante, que es en la actualidad, por lo que estuvimos hablando, es bastante complicado hacerlo. ¿Vos creés que antes era más fácil o que ahora sigue siendo igual que antes? ¿Ves cambios en eso?
Creo que cada momento tiene sus propias dificultades para lo que tiene que ver con la inserción laboral y más si uno la busca con el deseo de que sea en la profesión o el oficio para el cual nos estamos formando, ¿no? Para poder cumplirnos a nosotras mismas ese sueño. Después, por ejemplo, recuerdo que desgrabé teóricos de materias de la carrera durante bastante tiempo y esas eran como las primeras changas. Y trabajé en periodismo, en la producción de un programa televisivo de periodismo de investigación que se llamaba Edición Plus, pero claro, como meritoria de producción, con lo cual trabajaba en algo que me fascinaba, he tenido que faltar a la facultad a veces porque, bueno, el periodismo de investigación tenía eso, los tiempos lo marcaba la agenda de lo que tenías que investigar, pero no cobraba. Entonces mis viejos, aparte de que me bancaban la vida, la carrera y todo, me bancaban hasta ir y volver del trabajo y comer en el trabajo, con lo cual, a medida que iba como afianzándose el proyecto de irme a vivir con mi novio, porque en aquel momento era lo que teníamos pensado, dije, bueno, yo no puedo seguir trabajando en un lugar donde yo pongo plata para venir a trabajar, porque así no tengo proyecto posible. Fue con lo primero que pude empezar a tener un sueldo y una relación de dependencia, ¿no? Y con eso pude pensar en no vivir más en la casa de mis viejos y irme a vivir con mi novio. Una vez que ya conseguiste trabajo y que tenías un ingreso, ¿sentís que era más fácil pensar en un proyecto de vida a largo plazo y con objetivos duraderos como para poder comprarte una casa? ¿Considerás que en tu época existía un ideario social que hoy está roto? Por ejemplo, el progresivo ascenso social de los hijos, que ganarían más y que le iría mejor que a los padres, ¿o no pensás que es así? Cuando yo estaba transitando mis 20s, no sé si era más fácil pensar en un proyecto de vida a largo plazo. Lo que sí siento que es de algún modo distinto ahora es que hoy sí se piensa en general en más corto plazo, ¿no? Yo siempre hablo con mis hijas, hoy tengo 2 hijas que tienen 22 y 26 años, o sea, ahora soy madre de 2 mujeres que están transitando sus 20s y, y siempre les digo, o sea, cualquier cosa importante que quieras construir para tu vida, desde un vínculo, una relación, hasta un proyecto del tipo que sea que estés soñando para vos, siempre va a requerir de un esfuerzo. Bueno, hablando de esfuerzo, obviamente trabajar mientras estudiabas y mientras eras madre era un esfuerzo muy grande, me imagino. ¿Cómo recordás esos años? ¿Cómo fue conseguir un primer trabajo relacionado a lo que estudiabas? ¿Podías vivir y cubrir tus gastos con lo que ganabas? ¿Crees que existía la precarización laboral de igual medida que ahora, que hoy en día, con lo que vivimos los jóvenes en la actualidad? ¿O estamos más precarizados en tu época? ¿Qué pensás? No sé si el fenómeno es que hoy haya más precarización laboral que antes. El trabajo en negro siempre existió, yo he trabajado en negro, no es lo ideal, pero no es tampoco un fenómeno solo de la actualidad. Sí creo que hay un fenómeno que es actual y que no existía antes y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que es el de la plataformización. Entonces aparece como un actor intermedio entre el dador de trabajo y el trabajador, la trabajadora, que bueno, son plataformas o empresas que subcontratan personal y entonces ahí hay un deslinde de responsabilidades, ¿no? No sé, pero porque realmente no lo sé y lo desconozco, si puedo pensar que el fenómeno de la precarización laboral hoy es peor que antes. Sí que hubo una transformación en el mundo del trabajo y de alguna manera, en lo que nos toca a los docentes universitarios, tenemos que dar cuenta de esto. Primero, para seguir luchando por condiciones justas de trabajo,
pero también, por otro lado, para ir reconociendo las particularidades y encontrar las mejores maneras de formar a las futuras generaciones de profesionales con herramientas para que se sepan mover en este contexto que nos toca ahora vivir. Bueno, ojalá todas podamos tener un buen trabajo como el que tenés vos hoy en día y que nos apasione tanto como lo haces vos con la docencia. Volviendo un poco a la maternidad. Vos fuiste madre cuando aún estabas en la universidad. ¿Cómo hiciste para convivir con esas dos responsabilidades? ¿Era algo habitual en aquella época? Porque nosotros hoy en día, por lo menos en los pasillos, no nos cruzamos muchas mujeres embarazadas. ¿Cómo lo viviste? La realidad es que cuando yo estaba cursando la facultad embarazada, no había muchas embarazadas en la facultad. Al menos no me tocó en mi ámbito cruzarme con mujeres embarazadas, y sí, era una rareza en el aula que hubiese una embarazada. Me lo hicieron notar los profesores en ese cuatrimestre que yo comencé, que fue el cuatrimestre en el que nació mi hija. Y hoy es mucho más habitual encontrar en cualquier aula universitaria, de cualquier campo disciplinar, personas por encima del promedio de edad de los estudiantes que ocupan las aulas en su mayoría, porque cada vez más las personas se sienten que tienen la oportunidad de encarar un trayecto de formación, una carrera o simplemente algunas materias por placer, por deseo, por curiosidad, y ese sí me parece un fenómeno bien interesante también de este momento. Seguramente este fenómeno, que para mí era como una rareza haber transitado, ahora no sea tan inusual, ¿no? Una pregunta para cerrar toda esta entrevista que nos estás dando, que la verdad es increíble. Ahora, habiendo pasado tanto tiempo y teniendo ya hijas que están en sus 20 años, ¿cómo crees que va a ser el mundo cuando nuestra generación llegue a la década de los 40? O sea, en 20 años, ¿cómo crees que va a ser? Y bueno, qué sé yo, si tengo que pensar cómo va a ser el mundo cuando mis hijas sean más grandes, cuando estén transitando sus 40, sus 50 y más, no tengo la bola de cristal. Solo sé esta frase que dice que el futuro no es lo que va a ser, sino lo que vamos a hacer, ¿no? Muchas gracias, Ceci, por tu testimonio. La verdad estamos muy contentas de que hayas podido darnos unas palabras y nos llevamos un muy lindo mensaje de todo lo que nos dijiste. Yo la amo a Ceci. Con Alma particularmente la conocemos de la práctica que realizamos en la carrera, y un poco está esto que comentaba Ceci de sus primeras changas laborales, en donde uno trabaja y adquiere experiencia, contactos, se forma en el mundo laboral sin tener una remuneración. Y un poco me daba risa esto que comentaba, que una de sus primeras changas fue desgravar teóricos. Pensar que ahora uno sube el audio a una inteligencia artificial, ya sea que tenés el premium o el barato, podés descargarlo de la forma que sea, y pensar que esa fue su primera changa, ¿no? Sí, la verdad es que la entrevista con Ceci fue espectacular, ¿no? Esto de cómo transitó ella sus 20, cómo se imagina de acá a 20 años, que ella en definitiva va a tener entre 60 y 70 años, también ver capaz sus hijas, nietos y demás, y de cómo va a imaginar el futuro. Y por todo lo que pasó, en realidad es una persona que tuvo una gran trayectoria dentro de la facultad, la sigue teniendo en realidad, y es una gran persona. Hablando un poco esto de lo que decía Ceci, del trabajo y de la precarización, a mí me parece súper importante poder escuchar unas palabras de una persona como ella, que estudió lo mismo que estamos estudiando nosotras, que sabemos que hoy en día es muy difícil conseguir trabajo, más allá de la experiencia que podemos ganar también en algunos trabajos no remunerados, es muy difícil conseguir un ingreso y estar en blanco, y de algo que realmente nos apasiona y que nos gusta y que nos formamos tanto tiempo para eso. Creo que poder escucharla a ella es muy nutritivo y nos da muchas esperanzas también. Sí, la verdad que sí, y igual lo que ella cuenta de que en su momento no se sabía lo que era la comunicación social, siento que ahí también hubo un gran desafío para los primeros que estudiaron esta carrera en de qué trabajo, qué voy a hacer, que siento que por ahí no hay... Y terminar desgrabando teóricos, o sea, o empezar en realidad desgrabando teóricos. Claro, siento que por momentos nosotros estamos en la misma de qué voy a hacer, pero
ahora sabemos muchísimo más sobre qué podemos hacer con esta carrera, aunque haya cierta incertidumbre. Se ve que en su momento era realmente no saber qué hacer. Bueno, igual, perdón, a mí un poquito de alivio me genera saber que no somos los únicos que no llegamos a fin de mes, que no logramos independizarnos porque los alquileres están caros, que no podés trabajar y estudiar a la vez, que es re difícil, y más si tenés a personas a cargo en estas tareas de cuidado que hablábamos. Se habla mucho de esta idea de el sostén que hay detrás para mantener los objetivos, para llegar a las metas. Eso me parece súper importante recalcar, que hoy en día quizás esta idea de bajonearnos un poco porque, no sé, ayúdenme, pienso, ¿no? Sí, o sea, las cosas que nos pasan habitualmente, ya sea no rendir bien una materia, no pagar el alquiler. Claro, total. Esto de lo que vamos a hablar durante todos los capítulos, ¿no? Ser adultas y tener problemas tal vez de no tan adultas, o un poco sí. La verdad es que yo veo la vida que tenía Ceci hace 20 años, y la verdad es que estamos muy alejadas de eso, ¿no? O sea, en relación a la maternidad, por ejemplo, no sé qué opinan. La verdad es que ninguna de nosotras creo que tiene el deseo de ser madre durante esta etapa que la facultad nos está comiendo, básicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, tratar de conseguir un laburo, que te vaya bien en la facultad, y además de todo eso, pensar en ser madre, para mí hoy en día es una locura, y no solamente nosotras que lo estamos charlando acá, sino que creo que la mayoría de las personas que tiene 20s. A pesar de que pasaron 20 años justamente, hay algunos puntos de encuentro con lo que sería la trayectoria de los 20 de Ceci con la nuestra, y quizás otros en que nos alejamos un poco, como vos decís, Alma. Exacto, sí. A mí me causaba mucha gracia pensar esto de, desgravar teóricos, vuelvo a eso porque me quedó resonando. Siento que hoy en día nuestro desgravar teóricos es el community manager. Todo el mundo empieza teniendo una cuenta de un amigo, de un vecino, te puedo hacer esto, por $2, obviamente. Pero yo creo que después de ahí podemos ir creciendo y ver a qué nos depara el destino, que es un poco de lo que hablaba también, de tomar riesgos y de caminos que nosotros no sabemos dónde van a terminar, pero hay que arriesgarse, porque el que no arriesga no gana, y en los 20 creo que es el momento ideal para hacerlo. Sí, sí, total. Ceci nos motivó un poco a eso igual, ¿no? Bueno, como quizás hay algunas partes que no estaban tan buenas, pero nos tiró un mensajito de aliento al final. Sí, esto de también seguir el camino que queramos, y poder hacer nuestra propia carrera, ya sea universitaria, dentro del trabajo, en la vida. Yo siempre lo digo, en realidad la carrera universitaria no es una carrera verdaderamente, y cada cual tiene su carrera o su meta en la vida. Y sus tiempos. Exacto, y eso es lo principal, y yo siento que acá Ceci también lo plasmó de una gran manera. Antes de terminar, vamos a recomendarles cositas, porque como vamos a sacar un nuevo capítulo cada jueves, seremos usaditas de plancitos para el finde, ¿no? Contanos, Ailu, ¿qué hay para hacer este finde? Bueno, siguiendo un poco la idea de un buen plan, un buen fin de semana para Ceci, esto de ir a algún tipo de salida cultural, nosotras, en este podcast que tenemos tan buenas recomendaciones, les vamos a comentar que si les gusta el diseño, se pueden sumar a los circuitos de diseños que se harán en octubre en la ciudad. Son planes gratuitos, pero a los que se deben inscribir, porque obviamente si no se van a quedar sin cupo, que son todos los viernes y sábados de este mes por diversos barrios de la ciudad, donde van a poder conocer proyectos de mobiliario, iluminación, textiles, de decoración y accesorios y mucho más. Así que súper recomendamos, sigan los consejos de Ceci de los plancitos culturales. Bueno, y yo tengo otros plancitos también para estos fines de octubre, que ahora el clima se está poniendo, la verdad, muy lindo. Justo iba el otro día dando unas vueltas por mi barrio y vi que había abierto un nuevo bar en Ascuénaga, 1775, en el barrio de Recoleta, que se llama Vermuteo. La verdad que el nombre promete. Es ideal para arrancar las tardecitas con tintos de verano, vermut, entre otras cositas. Todo esto después de escuchar nuestro podcast, por supuesto. Vamos a tener que ir a visitar a Pau, chicas, me parece. Sí, Totalmente. obvio. Son más que bienvenidas. Yo tiro la última para cerrar esta ronda de plancitos. Con Armi vamos a ir a Fuerza Bruta, el gran espectáculo que leyó en tantos países como Brasil, Perú, México, Inglaterra. La verdad que tenemos muchas ganas de ir, estamos hace mucho tiempo planeándolo, así que cualquiera que quiera sumarse puede hacerlo. Están en Sala Sin Piso, ubicado en Julio Argentino Noble 4100. Los vamos a esperar a todas, Bueno, esto fue nuestra agenda cultural para este fin de semana, pero vamos a dejar abiertas en nuestro Instagram, @nitanadultas_oc, una cajita de preguntas para que puedan compartirnos si tienen algún otro plancito cultural, under, de la temática que sea, que nos puedan compartir, y nosotros se los vamos a estar reposteando para que no se queden sin visitar nada y aprovechen los días lindos del fin de semana. Y activen las campanitas, no se olviden, no se pueden perder nada. Así es, allí estaremos en todos los plancitos que sean posibles para este finde, y también para poder despejar un poco claramente.
Nos despedimos hasta el próximo jueves, 19 horas. Recuerden, activar las notificaciones. Estamos en YouTube y en Spotify como Ni Tan Adultas, en X y en Instagram como Ni Tan Adultas_OK. Las esperamos el próximo jueves. Ni Tan Adultas.